empezamos ya. Me presento para los que no estuvierais en la primera charla. Soy Margot, soy bióloga, soy ambientóloga y las dos carreras las enfoqué en el medio marino. Soy instructora de buceo y apasionada del mar. Lo que os voy a hacer hoy es una charla sobre el coral del Mediterráneo. Antes de empezar la charla de hoy, os recordaré que ya hicimos 3 charlas, la de la posidonia que hice yo, la de apnea que hizo Mara, muy recomendable para todos aquellos que estéis empezando en la apnea o queráis repasar conceptos, o la que hizo Gador sobre los tiburones y el tiburón blanco sobre todo, y súper recomendable. Las vais a encontrar en el canal de YouTube, igual que esta que estoy haciendo yo ahora, que va a estar mañana colgada. Así la podéis repasar cuando queráis para matar el aburrimiento de este confinamiento. Empezamos la charla sobre el coral, pero nosotros aquí en el Mediterráneo sobre todo se usa mucho la palabra coral para definir y hablar sobre el coral y la gorgonia. Entonces, para entender bien lo que es, debemos ir atrás y ver de dónde viene, cuál es el origen, ¿vale? He dicho que hablaríamos sobre el coral, pero ahora en pantalla os aparece una medusa. ¿Por qué aparece una medusa? Como he dicho, tenemos que irnos atrás y ver el origen de esta especie que es el coral, y descubrimos que si nos vamos para atrás, los corales y las gorgonias son nidarios, y los nidarios en parte también son medusas, anémonas, todos forman parte del mismo grupo. Tienen cosas en común, por ejemplo, que son con simetría radial. Nosotros somos bilaterales, tenemos como 2 partes, y ellos son radiales, tienen muchas partes, son como una pelota. Entonces pueden alimentarse de muchos puntos distintos y eso les da características, ¿vale? Entonces, el coral, aunque por su aspecto parezca como una planta o por su dureza parezca una roca, lo que es un animal. Y en realidad es un animal colonial. Son un montón de bichitos que juntos forman una gran estructura. Tienen la simetría radial que os decía. Esto les permite la especialización de sus células. Eso quiere decir que como la célula de al lado puede alimentarse igual que yo, igual que la otra, pues yo decido que en lugar de alimentarme, lo que voy a hacer es defenderme. Y la de al lado va a decidir reproducirse. Y como estamos todas 3 en el mismo conjunto de organismos, pues nos ayudamos y la que se alimenta para todas. Entonces se puede especializar. Los nidarios tienen 2 formas de vida, los pólipos y las medusas. Los pólipos los habréis visto. Son, por ejemplo, esta especie, Allicia myriabilis, presente en el Mediterráneo, sobre todo en las praderías de Posidonia, muy bonita. Tiene la capacidad de ser retráctil porque es carnosa. Otro ejemplo sería este, muy presente en las cuevas, seguro que si habéis buceado lo habréis visto. Y el más típico, que se ve haciendo snorkel en la playa o alguna vez lo habíamos pisado sin querer y nos ha picado el pie, es la anémona. Hay de mucho, el típico fideo de mar. Estos todos pues son nidarios y por lo tanto son como primos de los corales. Los que tienen la forma de pólipo son como tubulares, están fijados en el sustrato, entonces necesitan tener un suelo donde cogerse y crecen a partir de allí con un cuerpo tubular, no son móviles, siempre son fijos. Y las medusas tienen el cuerpo pues como un paraguas, hay de 2 tipos, hay muchos tipos, perdón. Esta es Rhizostoma pulmo, muy presente en nuestro Mediterráneo, esta pica a veces, dependiendo de la sensibilidad de tu piel. Y también está la Cotilorhiza tubercular, que esta mayoritariamente no te pica, pero si estás 1 hora jugando con ella, puede que al final se te irrate un poco la piel. Entonces, si alguna vez queréis acercaros, encima o abajo tiene pececillos, se pueden ver. Y todas pues son primas del coral. La característica que los une a todos son los migocitos.
Los nidocitos son esas células, unas de ellas que se han especializado. ¿Cómo se han especializado? Pues tienen un orgánulo dentro que se llama nematócido, que sería esta cápsula de aquí. En la pantalla os lo señalo con el ratón, ¿vale? En esta cápsula hay un filamento, que es el hilito este de aquí, una púa, que es esta flecha, y tiene un tapón, que es el opérculo, ¿vale? Estas células se encuentran sobre todo en la parte de los tentáculos de las medusas o en la parte de las anémonas, pues también los tentáculos, o en los pólipos de los corales, que también tienen tentáculos, que lo vamos a ver ahora. Entonces, con los cambios de presión, por ejemplo, al tocar nosotros con nuestras manos, con nuestro brazo, el codo, la rodilla, lo que sea, al tocar el tentáculo, lo que hace es, se abre el tapón, se abre esto, se dispara la púa, que lanza el filamento, y dentro del filamento es donde se encuentra el veneno, la toxina, la sustancia pegajosa o lo que sea que tenga la especie en concreto. Y eso es lo que nos da la urticaria, que es la característica que une a todas las especies de este grupo de los nidarios. Dentro de este grupo encontramos 4 subgrupos: el de los escifozoos, que son las medusas, los cubozoos, que se llaman cubomedusas, son como medusas, pero tienen cosas distintas, los hidrozoos, que por ejemplo la carabela portuguesa, uno de los animales más conocidos por su toxicidad, o sea, por su mortalidad, no es una medusa, es un hidrozoo, es del grupo, pero no es medusa. Estas son las verdaderas y estas son como falsas, pero la mortalidad es verdadera. Y también tenemos nuestro grupo de interés, que son los anthozoos, que son corales, gorgonias y anémonas. Si entramos en los anthozoos, encontramos 2 grupos: los hexacorales, que son anémonas, y los octocorales. ¿Por qué se llaman octocorales? Dentro hay corales y gorgonias, y encontramos que su cavidad gástrica, es decir, lo que sería el estómago y toda nuestra parte de digestión, la tiene dividida en 8. Tiene 8, entonces es un octocoral, ¿vale? A estas especies les gustan una temperatura normalmente elevada, son de temperatura cálida, y tienen una simbiosis con zooxantelas, que son un tipo de alga que lo que hace es recubrir el cuerpo tanto de coral como de gorgonia y les da el color y alimento, a cambio de tener un sustrato donde acogerse. Entonces, uno da refugio y el otro da alimentación y defensa. Otras cosas que tienen en común estos grupos: la respiración es muy larga porque tiene, si os fijáis en la imagen misma, pues son como ramas muy largas, entonces es una respiración muy larga y tiene que ser necesita mucha circulación de agua. Y esto hace que sean sensibles a toxicidades en el corriente de agua. Tienen un crecimiento muy lento, crecen de media entre 1 milímetro y 5 milímetros al año. Entonces, si ahora nos imaginamos esta gorgonia, que mide perfectamente más de medio metro, y contamos los años que tiene, pues tiene los suyos. Y también el crecimiento lento hace que sean más susceptibles a la erosión. Por eso son delicados. Y la alimentación, como he dicho, es un animal, entonces se alimenta, sí, por lo que le da la alga que lo recubre, pero también hace una filtración y puede, en algunos casos, sobre todo anémonas, puede cazar pequeños peces, larvas o crustáceos. Además de toxinas. Muchos corales o muchas gorgonias o incluso las anémonas tienen toxinas, aparte de las conocidas medusas y su urticaria. Las diferencias que tienen los octocorales son el esqueleto. Es decir, estamos hablando todo el rato de corales, pero diferenciamos entre coral y gorgonia, porque el coral
lo que tiene es un exoesqueleto y la gorgonia tiene un endoesqueleto. Es decir, el coral tiene una coraza por fuera y en cambio la gorgonia tiene un eje dentro que le da la rigidez, pero que no es regular. El coral hace un exoesqueleto de carbonato de calcio, en cambio la gorgonia lo que hace es como unos refuerzos a lo largo de toda su masa cartilaginosa, que eso le da una rigidez, pero a la hora flexibilidad. Estos refuerzos se llaman espículas y pueden ser o de gorgonina, que le da el nombre de gorgonia, o de carbonato de calcio. Pueden ser las dos cosas. Entonces, los corales son rígidos, siempre habrá alguna excepción, pero las gorgonias pues son las típicas que si la tocas pues la puedes mover y son flexibles, pero no se tocan. La ventaja que más tiene el coral es la formación de arrecifes de coral. Esta imagen que veis es el corazón de la Gran Barrera de Coral, un sitio que era impresionante por sus colores y sus corales y que albergaba un montón de especies. Lo que era es, o sea, eran 2.000 kilómetros cuadrados de arrecife de coral. Y una curiosidad que tienen los corales es que pueden morir, pero como el esqueleto es exterior, muere el pólipo por dentro, pero puede ser colonizado por otro. Es decir, se vacía por dentro y luego aparece otro pólipo que viene y lo coloniza. Y lo que el primero ya había construido, lo sigue construyendo el segundo. De esta manera llegan a hacer las construcciones más asombrosas y grandes que se han visto en nuestro mundo, y llegan es eso. Son construcciones naturales que no hay otro animal que haya podido conseguir tal barbaridad. El refugio. Los arrecifes de coral son un refugio para un montón de especies, tanto marinas como terrestres. Además, porque tiene muchos recovejos y hace muchos agujeritos por ahí. Es alimento, como ya veremos más adelante en alguna imagen, hay muchas especies que se alimentan de los corales y las gorgonias. No deja de ser un animal, dentro o fuera tiene parte de carnosa, no solo es un esqueleto duro, sino también tiene parte de carne. No la carne que nosotros tenemos en nuestro organismo, pero sí que es carne. Y además los arrecifes de corales se han considerado un recurso económico. En esta vida todo tiene un sentido económico. Para poner un poco de números, en un arrecife de coral como la Gran Barrera de Australia hay 400 especies distintas de coral. 400 de coral. Ni yo puedo nombrar más de 3. 1.500 especies de peces, un montón, y 4.000 de moluscos. Así que podéis imaginar la cantidad de vida que hay, porque eso solo son especies y faltan los individuos. Y además hay pájaros, es decir, hay otros animales que no son del medio submarino que están relacionados con estos ambientes, hábitats. Empezamos, eso era un poco de ubicación, ¿vale? Espero no haber sido muy pesada, que se haya entendido todo, he ido despacito para que se entendiera. Entonces, empezamos con nuestro coral rojo, el coral del Mediterráneo. Como podéis ver, es rojo. Y este color no lo da la alga que vive encima de él, sino que se lo da el hierro. Al ser coral, y el único coral que tenemos, tiene un exoesqueleto que está hecho de carbonato de calcio. Este carbonato de calcio le permite que se adhiera sales de hierro que se encuentran en el ambiente, y como el óxido en los metales que lo deja rojo, pues en el coral pues lo deja también rojo. Pero no es algo malo que lo esté matando, como la oxidación, sino que es algo que le da color. ¿Qué condiciones le gustan a nuestro coral? Le gusta muy poca luz, se encuentra siempre en cuevas, en sitios muy oscuros. Le gusta la estabilidad, no le gustan los corrientes, como veremos en muchas gorgonias. El coral, al ser más rígido, no le gusta el movimiento.
Entonces, al menos a este le gustan los sitios quietecitos. Y le gusta una buena salinidad, no le gusta que se produzcan cambios en el agua, que aparezcan más iones o que desaparezcan algunos como el hierro, que son los que le dan color. Y le gusta la profundidad. Esto, en realidad, sería un poco falso, porque le gusta la profundidad, pero no del todo. Esta imagen, por ejemplo, la he sacado yo en apnea a 5 metros. No voy a decir el sitio, porque es un sitio donde hay coral y es secreto. Así que 5 metritos y encontramos eso. Encontramos un coral, que esto era una parte de lo que había. Entonces, no siempre le gusta la profundidad. Mientras se den estas condiciones de luz, estabilidad y salinidad, él va a crecer, si se lo permitimos. Además, crece nuestro coral del Mediterráneo unos 3 milímetros al año. Imaginaos lo que es crecer solo 3 milímetros al año, mediríamos aún centímetros algunos. Y si ampliamos la imagen, lo que vemos, por si no me acababais de creer con lo del tubo digestivo, si contamos los tentáculos, esto es el pólipo, esto es la parte del tubo digestivo, que es lo que se ve fuera del coral. Si contamos los tentáculos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si contáramos el siguiente, había 8, el siguiente 8. Y en todas las especies vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, si contamos los tentáculos que hay en cada pólipo, siempre hay 8. Entonces, es un octocoral. Siguiente, la Paramuricea clavata. Nuestra gorgonia más cotizada para la fotografía ambiente del Mediterráneo. Tiene un montón de color porque tiene rojo, el naranja que queda por ahí en medio y tiene el amarillo. Ahora hablaré del color que tiene, pero además tiene mucha vida anexada a esta gorgonia. Perdón. Aparte de que si contáramos los pólipos, aquí, si contáramos los tentáculos de los pólipos, podríamos contar 8 también, pero como tiene muchos pólipos, no lo vamos a hacer. Y si veis aquí abajo, el Spartus mediterraneus es una de las especies que más coloniza a la Paramuricea clavata. Sí, a la Paramuricea clavata. Entonces, siempre que veáis esta especie de gorgonia, mirad atentamente porque se esconden muchas cosas. La morfología, como veis, es tipo árbol. Es un árbol en 2D, 2 dimensiones, es plano, y que se pone contracorriente para que le dé más la corriente y pueda alimentarse. Tiene toxinas, si lo tocáis, que no se debe tocar, pero si lo tocáis, aprenderéis que no se debe tocar, porque te va a irritar la piel. Como he dicho, pues tiene nidocitos que liberan toxinas y te irritan. Así que no tocar, él ya te enseña. La coloración, se han hecho estudios, no se han concluido definitivamente, pero se han hecho muchos estudios que consideran que la alimentación es lo que hace tener distintas coloraciones. Hay algunos individuos que son solo rojos, algunos que son muy amarillos, y eso es dependiendo de la alimentación que han tenido. Las dos primeras imágenes... si veis, es como el primero está pelado y el segundo está como con muchas hojas, ¿no? Si hacemos el símil de árbol, el primero es porque tiene los pólipos escondidos y el segundo los tiene para afuera. Los corales y las gorgonias, en general los nidarios, son retráctiles, entonces pueden estar fuera o esconderse para adentro. La reproducción de esta especie en el Mediterráneo es muy bonita. Antes se veía a finales de primavera, principios de verano. Con el cambio climático eso ya es como un poco falso, pero se sigue viendo en verano en algunos sitios. Se ven sus puestas. Son como unas bolitas lilas alrededor de la Paramuricea que le dan mucha vida porque es como un color púrpura muy, muy bonito que no deben tocarse porque eso es reproducción sexual, entonces necesitan encontrar un sitio para poder tener un sustrato y vivir, no se toca. Y curiosidades de la Paramuricea,
puede llegar a vivir unos 20 años. Es poquito para ser un coral, pero 20 años es un montón. Entonces, también le gusta el agua fría, por eso se encuentra cada vez más a más profundidad. Antes la paramurecia se encontraba más arriba de lo que ahora se está viendo. Se han hecho ya estudios en que el cambio climático y el aumento de la temperatura del agua ha desplazado a esta especie hasta profundidades que antes no se veía. Entonces, el cambio climático es real y es un efecto para cambiar el comportamiento de las especies. Y cambiamos de especie, nos vamos a la Eunicella singularis. La Eunicella singularis es esta gorgonia más blanca, no tiene tanto color. Los pólipos sí que son verdes, como curiosidad. Y la morfología son ramas más rectas y más largas que la paramuricea. No tiene tantas ramitas, sino es como más estilizada. Además, tiene la característica de que puede adaptarse a los cambios de temperatura, por eso esta especie se encuentra a menos profundidad. Alguna de estas fotos las he hecho en Amnea, no recuerdo cuál, pero se puede encontrar a 10 metros, a diferencia de la paramuricea que ya está a 20. Y eso, pues que puede adaptarse más a las temperaturas, y esto es por la autorregeneración. Tampoco voy a decir el sitio de 10 metros, no lo caigo. Y la Tritonia nilssoneri es una especie de pterobranquio o pistobranquio que se alimenta de esta gorgonia. Si os fijáis en la imagen, esta es una rama de Unicella y esto de aquí, que algunos habéis hecho cara de ¿qué es eso? Es un nudibranquio, que es la Tritonia. Y está aquí alimentándose de estos agujeritos donde saldría el pólipo. Entonces es alimento. Eunicella tabolini, parecida a la anterior, de esta es nuestra gorgonia amarilla. Su color característico hace que sea más fácil de identificar y se agrupa en 4 protuberancias. No hay más curiosidades de lo que ya os he ido contando. Es como un árbol, se pone perpendicular a la corriente para alimentarse. Eunicella verrucosa, otra gorgonia que tenemos de color blanco, del mismo género que las dos anteriores, y lo que tiene es como un montón de verrugas, ¿no? Como podéis ver en las imágenes, lo que le hace estas verrugas es que, como os he contado, que tienen un esqueleto interno que está sujeto con espículas que le dan la rigidez, pues estas espículas son de carbonato de calcio en esta especie y lo que hacen es exteriorizarse. De esta manera, la espícula que estaría solo dentro en las otras especies llega a estar también afuera y así le da este aspecto como de verruga. Otra especie, la Leptoboria sarmentosa. Como podéis ver, también hay nudibranquios que se alimentan de esta especie, que es la imagen del medio. Tritonia manicata, si no recuerdo mal. Esta a veces se confunde con alguna Eunicella por su color y por su forma, pero en principio, cuando ya sabes un poquito, la ves y no hay confusión. Le gustan los fondos más de arena, no cogerse a la arena, pero sí que haya arena, para así tener más sedimentación a la hora de filtrar. Y le gustan mucho las corrientes y ya está. La cornularia, esta especie de aquí, muy pequeñita, ya luego vais a ver el tamaño que tiene, está presente en nuestro Mediterráneo y, a ver si sale, las pínulas. Como podéis ver en los tentáculos, se pueden como contar los palitos que tienen a cada lado, ¿vale? Y esto es una característica. En principio se cuentan y se podría determinar la especie por el número que tienen. Además, el hábitat que tienen es encima de esponjas, de poríferos, encima de briozoos, encima de...
encima de... no soy yo, lo juro. Se está pintando la pantalla, no toquéis. Y encima de roca calcárea, sobre todo le gusta la poca profundidad en el infralitoral y el medio litoral, es decir, donde se mueva un poco el agua, porque se alimenta mucho de lo que le dan las algas y necesita que sea, al ser tan pequeñas, si tienen poca profundidad, se ahoga. Entonces, las algas le dan el 70-80% del alimento o de la nutrición que requieren. Para que veáis un ejemplo, esta foto también está hecha, no sé, que deben ser 8 metros o así, y en apnea, y esta de aquí que está al lado, este pólipo al lado del Parablenus roxy, es uno de los pólipos de esta gorgonia. Como veis hay otro aquí en la imagen, otro aquí, aquí, son colonias muy pequeñitas. El roxy es un pez así, yo no he visto de más grandes. Muy pequeñito. Otra muy parecida a esta es la Clavularia carpe diem, en latín me cuesta a veces. También se pueden contar las pínolas, que nos ayudan a diferenciar esta especie de la anterior. Esta tiene menos. Y es endémica del Mediterráneo. Solo podemos encontrar esta especie en el mar Mediterráneo. Al menos que sepamos. Si han encontrado algunas más fuera y no saben qué es esta, ya no lo sabemos. El hábitat, lo mismo que el anterior, esponjas, briozoos, anfibios, roca y además poca agua para no ahogarse y mucha corriente. La alimentación, lo mismo, las algas son las que le dan el 70-80% de la energía que requiere. Y para que veáis que también se puede encontrar, y que no es un bulo, esta de aquí, esto es Janulus cristatus, sí, Janulus cristatus, persiguiendo porque no se mueven, pero estaba yendo a comer, que se alimenta de esta gorgonia, de estos pólipos, y aquí pueden verse en la imagen, y si contáramos también se podrían contar 8 tentáculos. Y esta estaba a 2 metros, no demasiado profundo. Se pueden ver muchas cosas a poca profundidad. Esta otra, más difícil de ver o de encontrar, yo al menos no he encontrado ninguna. También podemos contar los tentáculos si queréis. Y tiene la curiosidad de que es carnosa, no tiene esqueleto. Y lo que tiene es, como he dicho, es un lóbulo carnoso. Y el esqueleto es hídrico, es decir, tiene unos pólipos especializados en coger agua, que el agua entre dentro del organismo general y darle esta forma y esta rigidez que aparenta. Luego tenemos la Alcyonium coralloides. Por esta imagen podríamos decir, ¿no?, que se parece mucho a Paramuricea clavata, pero lo que en realidad es en la gorgonia es solo el color. Otra vez, la gorgonia esta no tiene esqueleto y lo que hace es recubrir otras gorgonias como Paramuricea clavata, Eunicella singularis, Leptogoria y otras especies, y por eso normalmente la encontramos al lado de otras gorgonias, en este caso al lado de Eunicella, por ejemplo, y en este caso pues ha colonizado a una Paramuricea, al lado había otras. Lo que hace pues actúa como un parásito, porque se pone encima y le absorbe los nutrientes y la energía. La última, pero no menos importante de las gorgonias, es esta, la Veretillum sinomorium. Estos nombres me cuestan más. Es un pólipo carnoso y además es un solo pólipo primario que tiene los secundarios al lado. Entonces, lo que hace, o lo que le gusta es tener un fondo marino arenoso y es nocturna. Durante el día lo que vemos es esta cosita de aquí, ¿no?, que no parece nada, o que parece un tronquito, una ramita,
y durante la noche se expande, igual que la Alicia, se expande y se hace muy largo y aparecen los pólipos. Entonces, se alimenta durante la noche también, mucho de crustáceos, y una de las especies que se alimenta de esta gorgonia es la Pleurobranquea. Si alguna vez encontráis uno de los dos, os recomiendo buscar muy bien al otro. El Pleurobranquea aún es una especie que yo tengo pendiente, pero sé que aquí hay, así que tiene que estar la otra. Y ya casi terminando. Historia no es muy fuerte, pero tres curiosidades. Existen los coraleros desde hace un montón de tiempo. Es una especie que se ha recolectado desde hace mucho por su aspecto, por sus características y para hacer joyería, por ejemplo. En 1984 empezaron a hacer leyes porque se estaba sobreexplotando esta especie, sobre todo el coral rojo aquí en el Mediterráneo. Y en Cataluña, en el 2017, se hizo una ley que vedaba la recolección de este coral y España al mismo tiempo hizo una que en principio lo permitía, pero por la parte de más fuera. Así que es un tema con mucha polémica porque es una especie que requiere mucha protección y que se está aún debatiendo. Y por eso aparecieron furtivos. Furtivos hay, se ven, lo que se tiene que hacer es ser un poco crudo y alertar, coger matrícula de la barca que siempre tienen arriba y normalmente se distinguen, llevan bolsa, martillo y ya se ve. Entonces, situación actual del coral de los arrecifes. Esta imagen es una imagen de la Gran Barrera Australiana con el blenching, que es el blanqueamiento del coral. El cambio climático es un hecho real que las especies de animales y vegetales ven más que los humanos y en este caso lo sufren más. La acidificación, ¿qué es eso? Nosotros en nuestro aire cada vez tenemos más CO2, el CO2 se disuelve en el agua y eso disminuye el pH, por lo tanto aumenta la acidificación. Seguro que todos en el cole habéis probado lo de tener una roca con carbonato y darle un poco de ácido clorhídrico y eso se disuelve y se vuelve como arena. Pues en el caso de los corales, que son de carbonato de calcio en su exoesqueleto, si le añades más, si le acidificas el medio, pues se va disolviendo y eso pues produce la muerte de muchos corales, además del aumento de la temperatura que estresa un montón el coral. La situación actual también es que la constante actividad humana aumenta los nutrientes que se encuentran en los ríos y los ríos terminan llegando al mar. A veces se han visto donde llegan las desembocaduras ahora del río, que hay una cantidad de nutrientes más grande y lo que hace es que se quedan en situaciones de exceso de nutrientes y que generan hipoxia por el aumento de la población de otras especies, en este caso, por ejemplo, las algas. Y en el Mediterráneo ocurrió hace no muchos años, en la parte de Medas y en la parte de Begur, se dieron mucho un montón de algas, alga moco la llamábamos, porque era como pegajosa, y estaba encima de las gorgoñas, claro. Pues esto hace que no puedan respirar, no puedan tener la luz del sol y por lo tanto las algas que le ayudan no pueden hacer fotosíntesis, no pueden alimentarse y les produce muerte. Este caso de algas, algamoco, estuvo durante un mes y algo mínimo, que esto pues mató a algunas gorgoñas por el exceso de nutrientes a veces. También la pesca, la explotación animal que se le hace en nuestro país es importante, se utiliza como recurso por el hecho de hacer joyas, pero también se utiliza el hábito. O sea, se explota el hábito, porque hay muchas especies que se encuentran cerca de los corales, cerca de los arrecifes, y por ejemplo la pesca de arrastre lo que hace es cogerlo todo.
pez, no pez, coral y no coral. Entonces se lo carga todo. ¿Qué debemos hacer nosotros, buceadores? Por ejemplo, no acercarnos tanto como esta compañera, que estaba muy cerca de la paramuricea, y si os fijáis aquí al latiguillo del regulador, pues no estaba enganchado del todo y no rompió la paramuricea por suerte, pero sí que la tocó con el regulador. Entonces no nos acercamos tanto. Además, debemos mantener una buena flotabilidad y fijarnos de tener bien recogido el material de nuestro equipo para no romper, no dañar las gorgonias cuando pasemos, sea arriba o abajo. Además, como espectadores, no tocar, solo lo miramos y de lejos no nos acercamos, como esta gorgonia preciosísima que estaba en, no diré el sitio. Y además, aquí no sé mucho, pero esta cueva en Ibiza, pero tampoco diré el sitio, estaba repleta de coral. Creo que no había visto una cueva tan llena de coral, aparte de los pececitos rojos que se ven en lo negro, que son Apogon, Inverbis. También había un montón de Corallium rubrum, en el techo. Entonces, en las cuevas, en apnea no hay problema, porque no soltamos aire, así que no hay problema aparente. Sí que tener cuidado con el tubo, con las aletas, de no darle al coral y romper coral o gorgonia. Pero en submarinismo, si entramos en una cueva y nosotros respiramos ahí dentro, estamos soltando aire. El aire se queda en la parte más arriba de la cueva y esto, a ver, por lógica aplastante, si el aire siempre va para arriba, pues también irá arriba en la cueva. Entonces se queda una película de aire alrededor de nuestro techo y esto le produce al coral un ahogamiento, porque aún necesita agua, no aire. Y por aquí he terminado mi presentación, pero que no haya sido pesada ni que haya sido difícil de entender. He intentado usar palabras fáciles para que se pudiera seguir el hilo. Recordaros que tenéis las otras charlas que ya hemos hecho en el YouTube y además el viernes vamos a tener a Filiberto, experto en vídeo, y que va a ser súper interesante para todos aquellos que queramos, yo me sumo, a aprender y empezar con el vídeo. Muy interesante. Tendremos a Boris, un experto y uno de los expertos del parque de Illas Medas. Nos dará la charla de la Pinnefelus marginatus, conocido como mero, rico, pero también muy bonito, así que os lo recomiendo. Y vamos a tener también Gador y Rafa Fernández, campeón del mundo, y Gador, que nos hizo la del tiburón blanco. Los vamos a tener el miércoles. Entonces, no os perdáis, seguidnos en las redes para ir viendo más charlas que aún no están aquí por ver. Y además, aquí arriba hay el link si queréis ir a hacer el cuestionario. Y yo doy por terminada mi charla y empezamos las preguntas que tengáis, si queréis, que veo muchas. Espero que se haya entendido todo muy bien. Me lo he currado muchos días intentando hacerlo fácil. Si viven 20 años, el mismo individuo, pero puede que luego lo colonice otra especie, otro individuo. A ver, si subo para arriba, ¿vais a colgar la charla en YouTube? Sí, Margot. Ah, vale, esto ya es arriba. ¿Cómo puedo activar el audio? Espero que lo hayas activado, si no, te lo habrás perdido. Los octocorales y hexacorales del medidor se van a amenazar por un factor ambiental, enfermedades, como ya he dicho, sobre todo por hipoxia generada por el exceso de nutrientes, y ambiental, que yo sepa ahora mismo no, o sea, no hay ningún tóxico en el agua que los esté matando exclusivamente a ellos, ni ninguna enfermedad que no tienen bacterias ni virus como a veces han tenido otras especies como la nacra. Eso de momento. Tampoco hay muchos grupos científicos que estén ahora mismo con las gorgonias. Sí que se hizo el estudio de que estaban desapareciendo, pero no se han hecho más que yo haya visto. Existen corales invasores en el Mediterráneo de
o al menos aquí el coral que existe es el Corallium rubrum, que no es un invasor. En otros sitios, como en todas las especies, hay invasores, y además las toxinas que liberan muchos de los corales lo que hacen es liberar toxinas para no solo molestar y defenderse de los predadores, sino también para putear, por así decirlo, a las especies que tienen al lado. Es decir, si yo soy una Paramurecia clavata y ahí hay una unicela que va a estar luchando conmigo para tener el mismo nutriente, pues yo le libero una toxina, ella se muere y yo vivo. Entonces, los corales son animales que tienen instinto de atacar. A ver. Está respondido. ¿Cómo es la veda del coral rojo que se acaba de publicar en el BOE? Pues, ¿cómo la veo? La veo poco cumplida. Al menos yo ya he visto coraleros en el agua que tuvimos que denunciar, así que no la veo. Además, porque también hay polémica que no voy a entrar. Lo dicho, es la pregunta que hace Bernat, es más o menos lo mismo. Además de que las licencias en ese año se dividieron a la mitad, en lugar de 10 fueron 5, había más furtivos. Ahora mismo tampoco sé de casos que se hayan visto más, pero son una realidad los furtivos, y como tampoco hay una policía, no hay una barca de policía en cada calita donde hay coral, y tampoco hay un registro de todos los sitios de coral y no se pueden hacer un seguimiento como se debería hacer, pues son un hecho y que no se están controlando ni se hacen como deberían, porque además si tú los denuncias a veces te caen más el puro a ti que a ellos. ¿Existe algún proyecto de rehabilitación? En el Mediterráneo no lo sé, pero sí que se ha hecho, como tú dices, en Asia y en otros sitios como en Sudamérica. Se hace mucho la repoblación de los corales. Se cultivan, por así decirlo, cultivan, no es una planta. Se hacen crecer en piscinas de agua de mar y con las condiciones que necesitan, y luego los ponen en el agua. No sé si funciona con el 100%, o sea, tú haces crecer a 10 individuos y luego puede que solo se sobrevivan 3 o 4. Se deberían ver si es factible hacer o no este proyecto de rehabilitación, pero aquí al menos no se está haciendo. Muchas gracias a vosotros. Los principales depredadores de coral, como he ido enseñando, son mucho los moluscos. Se alimentan de estas gorgonias y de estos corales porque le hacen de sustrato. Entonces, como viven encima, le dan refugio, le dan un sitio donde vivir y además le dan alimento. Y como van comiendo poco a poco, pues les dura la vida. Además que pueden hacer la puesta ahí encima y pues, es que es su mundo. Entonces serían los moluscos en general, y muchos peces también son ahí depredadores. Y los pólipos y los tentáculos, puede que en algún momento haya dicho una palabra por la otra. A ver, la gorgonia es la rama, de la rama salen con unos agujeritos los pólipos, y los pólipos lo que tienen es 8 tentáculos, que es lo que íbamos contando, como los bracitos de cada pólipo. Creo que ahora lo he explicado mejor. Cada tentáculo es una cavidad gástrica, es un sitio donde se alimenta, por donde se alimenta. Se ha entendido todo perfectamente. Estoy desempeñando acciones fundamentales mientras tanto la rama. ¿Qué cambios aconsejas seguir? En Andalucía no sé qué tipo de plan de estudio tenéis, pero yo en el último año de las dos pude centrar mi carrera en oceanografía, en ecología marina, ecología fluvial y ecología lacustre, donde aprendí
muchas cosas. Yo con estas asignaturas, por ejemplo, si las tienes o algo parecido, es por donde iría. Gracias por compartir conocimientos. Hago lo que puedo. ¿Qué más? ¿Qué más? Una especialidad y he hecho más. Puede ser, a ver, ir al agua también te da la posibilidad de tener la experiencia en vivo, como ver coral a 4 o 5 metros, 6, y encontrarte gorgonias a 2 metros, ver cómo un nudibranquio se alimenta de ella, pues es un momento muy bonito. A veces tampoco lo ves en el momento, lo ves después en el foto. Esto también motivo para hacer fotos. Y las especies que hay en el Mediterráneo, solo de gorgonias, o sea, de coral, que yo sepa, solo hay este. Y luego las gorgonias son todo lo otro. Aquí, sobre todo en la costa catalana, que es donde me conozco más yo, pues están todas las que os he expuesto. Si hay alguna más que se me ha escapado, me podéis mandar el nombre y os busco la información en artículos científicos, os explico cómo funcionan, pero al menos estos son los que se encuentran en parte en el Mediterráneo. El link a Dani veo que os lo ha vuelto a pasar. Coral negro, ¿hay en el Mediterráneo? No. El coral negro es el que pica, creo. O sea, el tóxico. Al menos aquí el que hay es el rojo. Nos vemos en el agua, por supuestísimo, cuando podamos. Gracias por la respuesta en Mayabay. Por ejemplo, con esto, bastante bien. Sí, piscina de plantando los quejes. Perfecto. Pues se están haciendo en Mayabay. Al principio has dicho que las medusas tienen peces y he visto en el huevo frito que se esconden en sus cavidades. Sí. ¿Qué tipo de relación simiosis tienen? Lo hacen los peces mientras son alevines. Sí, son alevines. De hecho, en la cotilerriza, por ejemplo, hay dos especies. Uno es Caranchclisos, suele ser más amarillo, más aplanado, más redondo y lo que le hace es como un sitio para descansar y también se alimenta. Por las partes de abajo hay el color púrpura, son algas, entonces se alimenta de la medusa y de las algas. Y también se encuentran dos especies de trachurus distintas, si no recuerdo mal, y son los alevines de estas especies, porque un Caranchclisos es muy grande y un trachurus también. Entonces, en la cotilorriza, que es el huevo frito este, pues se encuentran estas 2, 3 especies. Y mayoritariamente son alevines. Les da refugio y alimentos, la simbiosis. Más que para simbiosis puede que sea más parasitismo, ¿no? Porque la medusa no gana mucho. ¿Y qué más? ¿Qué más? Titulación de buceo recomiendas como bióloga marina. A ver, mínimo el Advance para no tener el límite de profundidad y además con el Nitrox para poder estar más tiempo en profundidades no tan altas, pero al menos tienes más tiempo para ver y para de seguridad, seguro con el Nitrox y el Advance por eso. Me gustaría saber qué estudios has realizado. He hecho biología, he hecho ciencias ambientales, he hecho algún curso de biología marina, instructora y cursos de fotografía. Es mi currículum. El coral negro puedes encontrarlo en Lanzarote. Mira, en el Atlántico, Mediterráneo no. Ahí lo tenéis. Muchas gracias, Andrea. ¿Qué más? Muy buena charla, aunque solo comentar que la investigación es constante. Mira, en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, me imagino, sí, están haciendo cosas con gorgonias. Claro, como estáis investigando y no publicáis aún, pues falta financiación y eso hace que aún no nos hayamos enterado. Pues me encantará ver cuando termináis lo que habéis publicado. Coral negro, a ver, que existe coral negro en Canarias. Ahí os la habéis dado, sí. ¿Algún documental para ver estos días sobre el mundo, coral, peces, especies? Ayer me recomendaron uno sobre el coral, que no recuerdo el nombre, como tenemos WhatsApp y así, pero hay muchos, Shark Extinction, Blackfish,
Ocean, The Cove, hay un montón de Plastic Ocean también muy recomendable. Trabajo en Cataluña, España, no hay trabajo. De esto al menos yo no he encontrado. ¿Algún curso online recomendable para biología marina? Hay algunos de una... Uy, creo que me he ido para abajo muy rápido sin querer. Hay alguno en edX, pero ya es otra cosa que deberías buscar. Si buscas en Google te van a salir un montón. Yo siempre encuentro y siempre voy haciendo algunos. Y... ¿algún curso online? Esta es la última. Pues veo que ya no hay más preguntas, así que a ver qué dicen los jefecitos. Si alguien tiene alguna pregunta más, aún está a tiempo. Siempre es un placer oírte hablar de este mundo que se te ve apasionar. Nos vemos, Héctor, desde Galicia. Si estudio ciencias del mar, que me puedo dedicar a esto salido. No hay trabajo en el sector, al menos aquí no. Y con tanta información me he saturado. Ya a veces nos saturamos. Es que ricasco. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene más dudas, nos vemos en el azul. Adiós y nos vemos en la próxima charla este viernes.